presencia del doctor César Manrique Figueroa, a quien le damos la más cordial bienvenida a este ciclo. Por lo regular, César, leo el currículum para que el público te conozca. Muchos te conocen, desde luego, otros quizá no, pero siempre nos gusta hacer una presentación para nuestro público, que por lo regular es bastante amplio, ya casi llegamos a los 90. Entonces, bueno, pues y se van conectando normalmente, ¿no? Bueno, César Manrique Figueroa es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Actualmente es investigador titular A en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Recientemente ha sido electo como consejero universitario de su instituto. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado diversos artículos, capítulos del libro y su libro, el libro Flamenco para lectores novohispanos, México, Universidad Nacional Autónoma de México 2019, recibió el premio Antonio García Cubas a la mejor edición de obra científica y cuenta con su primera reimpresión en el 2020. Muy rápida la reimpresión, ¿eh? Te felicitamos por ello. Ha participado en coloquios, conferencias, eventos académicos, nacionales e internacionales, y entre sus estancias de investigación figuran estadías en la John Carter Brown Library y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Recientemente fue becario en el Centro de Estudios del Renacimiento Villa Tatti de Harvard en Florencia, Italia. Pues un currículum muy rico, se ve que eres una persona muy dedicada a lo tuyo, la pasión que debes de tener por tus estudios que te ha llevado a estas grandes distinciones tan joven. Bueno, pues a nombre de las tres instituciones, porque luego me dicen, no, es que no me conocen en persona porque en pantalla uno se ve más joven. No, ciertamente te vimos que estás muy joven, ¿no? Así que bueno, bienvenido antes que nada, bienvenidos los 100 seguidores que ya tenemos. Y pues te escuchamos con gran gusto y nuevamente a nombre de las tres instituciones darte las gracias por tu presencia y pues sin más, ya que son las 12:02, te escuchamos. Adelante. Hola, gracias Manuel. Espero que mi conexión al internet no dé mucha lata. Normalmente he dado Zooms aquí en mi casa, así que espero que no vaya a haber ningún problema. Te agradezco mucho la presentación y también agradezco a las tres instituciones organizadoras, al Centro de Estudios de Historia, a la Universidad Iberoamericana y al Instituto de Investigaciones Filológicas. Olivia Moreno me dijo, César, te invito al ciclo porque no hablas de imprenta flamenca. Y yo dije, bueno, he hablado de imprenta flamenca, libro flamenco en otros espacios y pensé, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Algo nuevo. Y dije, ya sé, voy a hablar de una crónica novohispana impresa en Bruselas en 1625. Además, es un estudio de caso que me permite hablar de impresores, permisos, licencias, comercio, materialidad, lectores. Así que solamente normalmente hablo de muchos libros, pero ahora voy a hablar solamente de uno y me parece que es un caso bastante interesante. Acabo de estar en una nueva estancia de investigación en Bélgica, en la Universidad de Lovaina. Aterricé ayer, así que por eso no había, literalmente acabo de llegar a mi casa anoche, así que no había visto si el internet funcionaba. Me disculpo. Y bueno, literalmente hace 24 horas estaba en los aeropuertos y estaba volando y estoy muy feliz y me permitió ir a bibliotecas y al archivo y algunas de las cosas que les mostraré ahora justamente las acabo de ver pues apenas hace unas semanas. Bruselas. Cuando decimos libro flamenco todo el mundo piensa en Amberes, porque evidentemente Amberes en el siglo XVI es una potencia muy poderosa tanto artística como tipográficamente. Amberes en el siglo XVI
particularmente, vamos a decir, entre 1520 y antes de su decadencia, hasta 1577, digamos, es definitivamente la ciudad más poderosa en los Países Bajos y tipográficamente hablando es una ciudad que no tiene rival en la zona. Puede compararse con París, puede compararse con Venecia, es decir, es una ciudad en donde tenemos a uno de los impresores más importantes del mundo en esa época, que es Cristóbal Plantino y sus descendientes. Entonces, lo que pasa en la zona de los Países Bajos, cuando digo Países Bajos históricos, estoy hablando de cuando todo era una unidad política, porque después se separan en Países Bajos meridionales y después septentrionales, pero eso es otra historia. En el siglo XVI, Amberes es la ciudad dominante tipográficamente hablando, y en el siglo XVII, Ámsterdam tomará su lugar. Entonces, ¿qué pasa con otras ciudades como Bruselas, Lovaina, Malinas, Brujas, Gante? Todas tienen imprenta, pero tienden a pasar un poco en segundo plano o en tercer plano, justamente porque Amberes es un poderosísimo centro tipográfico y artístico y cultural de primer orden. La que sigue, por favor, Rubén. No sé si eres Rubén el que está cambiando las diapositivas. Ah, sí, claro, primero hay que presentar. Ahí está mi portada. Muy bien. Y la que sigue, una crónica novohispana. Ahí está. Bruselas es muy interesante porque, ojo, Bruselas es la capital política de los Países Bajos prácticamente desde la época de Carlos V. Bruselas está ubicada en el poderoso Ducado del Brabante. El Ducado del Brabante fue una de las 17 provincias que integraban a los Países Bajos cuando estaban todavía unidos. Y evidentemente a mí me parece que en el siglo XVI el Ducado de Brabante es la más poderosa de todas las 17. ¿Por qué? Porque en su territorio, como pueden ver en el mapa, florecen ciudades como Bruselas, Lovaina con su universidad, Amberes, evidentemente, Malinas y otras ciudades importantes que actualmente están en Holanda, ¿no? Como Breda, San Hertogenbosch, conocida en español como Bolduque. Entonces, como pueden ver, el antiguo Ducado de Brabante, Bruselas está ubicada ahí y Bruselas es la capital política no solo del ducado, sino de toda la región. De hecho, Bruselas en la actualidad, ustedes saben, es capital de Bélgica, pero también es capital de Europa, porque la Unión Europea tiene su sede ahí y es una ciudad importantísima porque la OTAN también tiene su sede. Entonces, Bruselas siempre ha sido una ciudad, políticamente hablando, clave dentro de la región. Evidentemente no tiene el poderío que tiene Amberes tipográficamente hablando, pero al estar la corte, el palacio de Carlos V y la corte de los gobernadores de los Países Bajos ubicada en Bruselas, sí atrae a ciertos impresores. Y evidentemente los impresores que trabajan en Bruselas muchas veces están muy vinculados o directamente vinculados tanto con la corte, particularmente la corte de los archiduques, o con los cuerpos de gobierno que tienen su sede en Bruselas. Bruselas, además, a principios del siglo XVII, empieza a imprimir en español muchas obras. Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Picaresca, tratados políticos, militares e históricos y devocionales también, se empiezan a imprimir en Bruselas en español. ¿Por qué? Por la importancia que tiene la corte de los archiduques Isabel, Clara Eugenia y Alberto, y entonces evidentemente el español se convierte en una lengua importantísima en Bruselas. Ustedes recuerden que el Quijote, el primer Quijote impreso fuera de España, es justamente el de Bruselas de 1607, que el Museo Franz Mayer tiene, por ejemplo, un ejemplar. Así que para principios del 17, Bruselas sí que se empieza a colocar en el mapa dentro de la edición en español, con reediciones, especialmente de autores del siglo de oro. Entonces se puede leer a Quevedo, a Lope de Vega, etc.
no hay un gremio de impresores en Bruselas hasta 1662. O sea, es muy tardío el gremio de los impresores. Antes los impresores y los libreros en Bruselas tenían que estar, digamos, pues hacerse, no sé, hacerse lugar en algún otro gremio, por ejemplo, de los que vendían, de los que tenían las mercerías. Bruselas entonces funda su propio gremio de los impresores hasta 1662. ¿Cuántos impresores hay en Bruselas? Se estima que para el siglo XVII-XVIII, alrededor de 30 o 40. Es decir, no es tan poquito, considerando que en España, por ejemplo, en las ciudades españolas, una ciudad grande podía tener menos de 10 funcionando y Bruselas tiene más o menos 30 o 40, o sea, es un centro mediano, vamos a decir. Y más o menos cada imprenta tiene alrededor de 2 o 3 prensas funcionando. El caso de Cristóbal Plantino en Amberes, que en su época de super auge tiene 22 prensas funcionando, es realmente excepcional. Entonces, más o menos los impresores tienen unas 2 o 3 prensas funcionando en una ciudad como Bruselas. Me sirve de pretexto para decirles qué pasa en Amberes. En Bruselas se funda el gremio de los impresores hasta 1662. ¿Y qué pasa en Amberes? En Amberes nunca se funda ningún gremio de impresores. ¿Por qué? Porque pertenecen al gremio, al famosísimo gremio de San Lucas patrono de las artes, y San Lucas, que es un gremio poderosísimo que data de la edad, se funda en el siglo XIV en Amberes, y pues básicamente agrupa a los pintores, escultores, tipógrafos, grabadores y una veintena de otros oficios subalternos relacionados con las artes, fabricantes de instrumentos musicales, pintores, ahora sí que pintores de brocha gorda, ¿no? Pintores de fachada. Así que el gremio de San Lucas en Amberes, ese básicamente existe durante toda la Edad Moderna y ahí se agrupan los impresores y los tipógrafos y los grabadores. Y en el caso de Bruselas se funda hasta 1662. La que sigue, por favor. Miren nada más qué bonita sorpresa. Agustín Dávila Padilla, Historia de la Fundación y Discurso de la Provincia de Santiago de México, de la Orden de Predicadores. Y vean cómo dice, la portada es bellísima, está impresa a 2 tintas, típico del libro flamenco, y vean cómo dice, edición segunda, y abajo dice, en Bruselas, en casa de Juan de Merbeque, 1625, es una edición bellísima, impresa en folio, y el ejemplar que están viendo es el ejemplar que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Gante, en Bélgica. Quiero contar una anécdota. Cuando hice mi doctorado sobre el libro flamenco en Nueva España, me acuerdo que presenté, todavía era yo estudiante doctoral, y presenté en estos encuentros de pensamiento novohispano, el que se hizo en Guanajuato en el 2009. Tuve la fortuna de que el doctor Antonio Rubial estaba en el público y me acuerdo que presenté esta edición de Dávila Padilla e incluso el doctor Rubial me dijo, rarísima, no la conozco. Entonces cuando el doctor Rubial me dijo eso, pensé, claro, es que esta es una edición muy rara y de hecho es muy interesante porque se considera la mejor, se considera mejor que la primera. La siguiente, por favor. Esa es la primera edición de esta crónica dominica. Fue impresa en Madrid en 1596 por Pedro Madrigal. El ejemplar que están viendo es el de la John Carter Brown Library. Como pueden ver, la disposición material es diferente en portada. Esta también es una edición en folio. Ustedes saben que esta es una crónica importantísima para la historia religiosa novohispana y en general creo para la historia novohispana del siglo XVI.
Contiene información valiosísima sobre la conquista, descripción de pueblos indígenas, narra cómo se va formando la primera historia de los dominicos, la primera provincia, perdón, de los dominicos en México. Evidentemente va narrando la vida de sus varones ilustres, empezando, por supuesto, por Fray Domingo de Betanzos, Fray Julián Garcés, evidentemente Fray Bartolomé de las Casas, Fray Tomás del Rosario, Fray Domingo de la Cruz. Abarca más o menos del periodo de 1520 a 1592, cuando la termina de escribir. El estilo es muy... Ahora la volví a leer completita en Bruselas y me parece que esa siempre hay que recomendársela a los estudiantes que se están acercando apenas a las crónicas. Me gusta mucho el estilo que tiene Dávila Padilla, las noticias que da. Contiene información sobre usos, costumbres, creencias religiosas, noticias muy interesantes sobre lo duro que fue evangelizar en la Florida, ¿no? Los intentos que se hicieron para llegar a Florida y lo complicado que resultó ser. Los ataques, por ejemplo, de Francis Drake al Caribe, a Santo Domingo y a Cartagena en 1585, están descritos muy detalladamente. Y bueno, para la gente interesada en historia del libro, ustedes saben que Dávila Padilla es quien da la noticia de que el primer libro que se imprime en México, en la imprenta de Juan Pablos, fue la escala espiritual de San Juan Climaco, de Fray Juan de la Magdalena. Es esta la crónica que da esta noticia del primer impreso en México, que no ha sobrevivido ningún ejemplar, pero gracias a Dávila Padilla se conocen este tipo de noticias. La siguiente, por favor. Ahora se las pongo juntas. Esto es muy típico de la imprenta flamenca. Se considera mejor, la calidad es mejor, el papel es mejor, el papel se trae de Francia normalmente. El papel se produce en los Países Bajos, pero normalmente se trae mucho de Francia. De la Champaña, por ejemplo, se trae, que es tan cerca geográficamente hablando. Se considera que la tipografía es mejor. Entonces contrastemos ambas ediciones. La de Bruselas sigue textualmente, prácticamente en su totalidad, a la primera edición, a la de España, pero simplifica algunas cosas. Por ejemplo, la tabla de materias, que en la edición de Madrid es muy detallada, en la edición de Bruselas está un poco más resumida. La edición de Bruselas quita un anexo cronológico. O sea, las ediciones flamencas se quieren hacer como más prácticas, por decirlo de alguna manera. No incluye, evidentemente, la foja de erratas, que sí tiene la española, porque obviamente las corrige. Así que es una edición corregida. Tampoco, evidentemente, incluye la tasa. La tasa es uno de los paratextos que sí incluye el libro español, pero el libro flamenco no lo tenía. Y vean cómo cambia completamente el diseño editorial de la portada. La edición española de la izquierda, como pueden ver, evidentemente es un frontispicio clásico y arriba tiene, digamos, del lado izquierdo a Santo Domingo y también a Santiago, evidentemente patrono de la provincia. Y que además la información tipográfica está enmarcada en un frontispicio de raigambre bastante clásica. Pero quiero que se fijen en la belleza del grabado de la edición de Bruselas, que está abajo de la información bibliográfica de la edición. La siguiente, por favor, vamos a ver un zoom. Vean qué interesante. Vemos primeramente un escudo. Vean que al centro del escudo está el perro, el can de los dominicos, que con su lengua flamígera sostiene al mundo. El can además tiene un libro abierto, que tiene un texto, lo estaba leyendo, y el texto es un texto del siglo XV sobre la institución de los padres dominicos. Y más o menos dice lo siguiente en latín. Vade, predica quoniam adeo, ad hoc ministerium
electus es. Es decir, es un pasaje muy interesante en esta construcción de la historia de los dominicos. Se supone que se aparecen Pedro y Pablo a Santo Domingo, y Pedro es justamente quien le dirige estas palabras al santo fundador, que se pueden traducir como ve y predica, que es para ese ministerio que ha sido elegido. Y entonces Pedro le da un libro y Pablo le da una espada. Arriba del can observamos una bellísima estilización del hábito blanquinegro antiguo. Es decir, la capa negra se abre para dejar ver el hábito blanco. Y bueno, sobre este tipo de representación del hábito se puede ver en las pinturas, las podemos ver en las pinturas de Fra Angelico en el convento de San Marco en Florencia. Agradezco mucho a mi colega Magdalena Vences de la UNAM por estos tips que me dio de la descripción, porque me dices, esta es la estilización del hábito de los dominicos. Vean qué interesante, el escudo está rodeado por el rosario, evidentemente devoción por excelencia de la orden, y está coronado con los símbolos del poder de la iglesia jerárquica romana. De izquierda a derecha, primero un capelo cardenalicio, que es ese sombrerito plano, que normalmente tendría que ser rojo. Después viene la tiara papal, al centro el escudo de la orden, luego viene una tiara arzobispal y en el extremo derecho un bonete doctoral. Todas se acompañan con filacterias que provienen de distintos libros de la Biblia. Toda esta composición es emblemática de la familia espiritual dominica, una especie de encomio o exaltación de la orden, y todos estos atributos nos recuerdan a los miembros de la orden que ocuparon dignidades en la jerarquía eclesiástica, ¿no? Obispos, papas, cardenales, arzobispos, etcétera, y que evocan la contribución dominica para estas dignidades. Vean abajo la filacteria, como dice, insignia sacri ordinis predicatorum. La que sigue, por favor. Vean qué belleza, no podía no mostrarles esto. Es justamente como Fra Angelico se imagina la escena de Pedro y Pablo justamente dándole a Santo Domingo tanto una espada como un libro y diciéndole, ve y predica, que para eso ha sido elegido, que para ese ministerio ha sido elegido. La siguiente, por favor. Bueno, vamos por partes. ¿Y quién es el impresor? Juan, en español él se pone Juan de Merweke, y en neerlandés o flamenco se llama Jan van Merweke. Es un impresor activo en Bruselas entre 1624 y 1632. Se conocen alrededor de 47 obras que llevan su nombre. Su imprenta se ubicaba en de Puttenhof, es decir, que quiere decir como el Jardín de las Delicias, bajo el signo de Santa Ana, no lejos de la actual Catedral de Santa Gudula en Bruselas. O sea, en el corazón de Bruselas estaban los impresores y estaba el taller de Jan van Merweke. Vean a la derecha la marca tipográfica. Evidentemente la crónica dominica de Dávila Padilla no la tiene, pero muchos de sus libros sí la tienen. No es el globo, es el mundo sobre una espada y un libro. A los lados figuras de la justicia y la buena fe. Y me gusta mucho lo que dice el moto. Arriba dice, is nititur orbis, que quiere decir, el mundo brilla sobre estos. Es decir, sobre la espada y sobre el libro. Agradezco a mi colega Andrés Íñigo, que me ayudó con la traducción del latín. Es un impresor que se ha trabajado, no es completamente desconocido, es un impresor, vamos a decir, importante en la época en Bruselas, no es un impresor menor. Un impresor menor no tiene la capacidad de imprimir una obra en folio de 600 páginas como la crónica de Dávila Padilla. Abajo doy algunas referencias, por ejemplo, Kunde Flieger de Wilde lo menciona, todos los catálogos bibliográficos en Bélgica y de Bruselas lo mencionan, y mi colega y amigo Renaud Adam acaba de escribir un capítulo sobre él, impreso en 2022,
que me parece que es el análisis más completo que se ha hecho sobre su obra. Sus publicaciones son diversas. Le gusta mucho imprimir, le parece que tiene una preferencia por imprimir textos históricos o de actualidad de su época, y también libro hagiográfico. También imprime manuales militares, tratados políticos, poesía secular, textos religiosos, devociones populares, etc. Y evidentemente él trabajaba cerca de los cuerpos de gobierno y de la corte de Bruselas. Pero, ¿qué creen? Estoy leyendo a Renaud Adam, a mi colega, su texto sobre Jan van Merwijk, y me parece que es una constante que cuando mencionan a Dávila Padilla, como que no lo pelan mucho. Como que dicen, ah, sí, imprimió esta historia dominica. Entonces, a mí me parece que la historiografía belga, claro, no se da cuenta lo importante que es la crónica para nuestra historia religiosa. Entonces, como que la pasan de largo. Si la mencionan, dicen, ah, sí, la imprimió esta crónica de los dominicos, pero no se le ha puesto mucho atención, y creo que tampoco se le ha puesto mucho atención desde el lado, digamos, hispanohablante. Revisé, fui a la Biblioteca Real de Bruselas, pasé muchas semanas ahí y la revisé el ejemplar que tienen, y me gustaría mostrarles algunas particularidades. La que sigue, por favor. Vean qué belleza. Este es el ejemplar de la Biblioteca Real de Bélgica en Bruselas. Tiene su ex libris. Dice Liber Biblioteca Ecclesia Grimbergensis Ordinis. Ahí está Manuel. Muchas, Efectivamente, aquí la tenemos también, ahí la acabo de está. pedir, y el gusto, bueno, la emoción de verla con tu plática, ¿verdad? Que es todo un tesoro, Es un verdaderamente. tesoro. Qué gusto me da, ¿eh? Qué gusto me da que la Ah, tengamos aquí. Perdón, pero no me podía yo quedar con la emoción. no, qué bueno que la compartes, y esto la tengo que ir a ver. Ya, ya. Miren qué interesante. Básicamente dice en español, de la abadía, bueno, de la biblioteca de la abadía premonstratense de Grimbergen. Ustedes saben, los norbertinos o premonstratenses son esta orden muy poderosa en los Países Bajos. Y bueno, Grimbergen, una ciudad cerca de Bruselas, por cierto, donde hacen una cerveza muy buena todavía. Así que, pero vean qué interesante. Es un libro impreso en Bruselas sobre historia de la Nueva España, pero también circula en circuitos locales de lectores locales, y la tienen bibliotecas locales de corporaciones religiosas. Y estos no son dominicos, estos son norbertinos, y la tienen en su biblioteca. La que sigue, por favor. Vean qué interesante, en el mismo ejemplar dice, dice en latín, esta es una historia basada en la provincia de Sancti Jacobi, o sea, Santiago en México, orden de los padres predicadores, de sus hombres insignes, con casos raros que ocurrieron en Nueva España. Entonces, vean qué interesante, se imprime en Bruselas, pero está circulando en circuitos de lectores locales en los Países Bajos meridionales. La que sigue, por favor. Esto me pareció aún más fascinante. Ámsterdam, para el siglo XVII, evidentemente se convierte en el centro tipográfico más importante del mundo. Punto. Hay autores que sostienen que Ámsterdam en el 17, con el auge de la República Holandesa, se convierte, y así lo llaman, el mercado de libros del mundo, o la librería del mundo. Entonces, vean, se conservan docenas y docenas y docenas y docenas de catálogos. Vean qué interesante. Este se llama Catalogus Variorum Insignum Rariorum in Quavis Facultati Materia Librorum Officinae Petrinielli. Es decir, es el catálogo que el librero Peter Nielius
imprime en Ámsterdam en 1658. Es un catálogo fascinante, ¿eh? Lo tiene dividido en libros teológicos, libros jurídicos, libros sobre medicina, libro misceláneo, y después tiene su sección libro francés, libro en italiano, libro en español y libro en inglés. Lo que me gusta mucho de Ámsterdam en esta época es que Ámsterdam, ahí no importa si son autores católicos, protestantes, judíos, todo se vende en Ámsterdam y todo se puede comprar. Entonces vean qué interesante. A la izquierda dice libro en español y entonces vean cómo dice Anales de Flandes, ¿no? En folio, en Amberes, de Manuel Sueiro. Luego dice Antigüedades de España y África, impresa en Amberes en 1614, etcétera. Y luego dice Contemplación del Crucifijo. Pero vean qué buen catálogo de venta. Te dice el formato en octavo, en Amberes y el año. Después viene un espejo de consolación, segunda, tercera, cuarta parte en octavo, un examen de ingenios, y vean qué interesante, abajo dice, hasta abajo dice, gobierno de la caballería, en cuarto, en Bruselas, 1624, que es el libro que pueden ver a la derecha. Gobierno de la caballería ligera, compuesto por George Basta, impreso en Bruselas en casa de Juan Merbeke, Jan van Merbeek, en 1624. Y vean qué interesante. En la siguiente, por favor. De repente, lo que sigue es Historia de México, Infolio, IBIT, es decir, IBIT en Bruselas, 1625. Así que vean qué fantástico. Este libro, esta edición de Bruselas, no solamente está circulando, no solamente en ámbitos católicos, sino que de repente la puedes comprar en Ámsterdam, de repente te la está vendiendo años después de unos 25 años después de su aparición, te la está vendiendo en Ámsterdam un librero. Y vean qué bonito, todavía te menciona varias obras que tienen español a la venta, ¿no? Kempis, obras de Cornelio Tácito, y al final dice Vida de Lazarillo de Tormes, impreso en Zaragoza en 1652, y después vean cómo salta la sección de libros en inglés, para que vean qué nivel de especialización tiene el mercado holandés para esta época, digamos, segunda mitad del siglo XVII, que es su época de oro, de hecho. Pero bueno, como lo mostró el doctor Ramos, la obra también circula en la Nueva España. La que sigue, por favor. Los jesuitas tenían una. Este es el inventario fantástico de la biblioteca del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, en el AGN. Ese inventario lo he estudiado mucho. Y vean cómo dice, vean qué bien lo describe. 1, Dávila Padilla, Fray Agustín. Y vean qué bella, además, que el escribano que hizo el inventario tiene una caligrafía preciosa. Dice, Historia de la Fundación y Discurso de la Provincia de Santiago de México, de la Orden de Predicadores, Bruselas, 1625, 1 de folio, apolillado, por eso le ponen un precio tan bajo, en 2 pesos, porque es un folio. Pero bueno, esta edición de los jesuitas, por lo menos en ese momento, perdón, este ejemplar de los jesuitas, por lo menos en ese momento, ya estaba apolillado, lo cual también es muy interesante, cómo se considera el valor del libro, depende de su encuadernación o de las condiciones en las que está. El doctor Manuel Ramos mostró uno, yo no me acuerdo haberlo referenciado cuando hice un levantamiento de lo que había de libros flamencos en bibliotecas históricas, pero lo padre es que estas cosas vuelven a aparecer o de repente empiezan a circular, entonces que siempre va a haber ejemplares que están circulando de nuevo. Yo recuerdo que la Biblioteca Pública de Jalisco, Juan José Arreola, consignaba uno hace años también, pero ahora volví a buscar en su catálogo y no está catalogado el fondo del siglo XVII, creo. Entonces, bueno, siempre es muy interesante ver que aparecen a veces
cosas que no habíamos visto cuando estábamos haciendo nuestras investigaciones. La que sigue, por favor. Y vean, en la subasta 886 de Morton de octubre del 2018 está a la venta. Y es muy interesante porque dicen segunda edición corregida y considerada la mejor. Y también el catálogo de Morton dice, ejemplares en cualquier condición, tanto de la primera como de la segunda edición, son extremadamente raros. Y en esa época, en octubre del 2018, esta belleza estaba a la venta entre 45 y 55,000 pesos, que más o menos es lo que cuesta un impreso en folio de esa época en buen estado, evidentemente. Antonio Palau, en su manual de librero hispanoamericano, en el tomo 6, la consigna, de hecho, y decía que en Porrúa Hermanos, en 1950, había una a la venta por 1,500 pesos en 1950. Así que, como pueden ver, la edición circuló tanto en mercados locales en los Países Bajos y cruzó el Atlántico y también estuvo presente en circuitos novohispanos. Había que preguntarle al doctor Manuel Ramos qué marcas de propiedad tiene la que tienen ustedes ahí en Carso para ver de dónde viene. Ahí está el doctor Ramos viéndose de marca. No, no tiene, ¿eh? No, no tiene. Tiene un ex libris Tiene un ex de, libris. de Conway. No sé si eso ayude un poco. Sí, Ujú. porque me gusta que tiene la encuadernación en Original. pergamino. Hey, Sí, eso está muy... Y además, si tiene un ex libris de un coleccionista posterior, sí. significa que ese estuvo circulando también. Así que como pueden ver, Oye, perdón, aquí tiene una anotación sí. al final de Porrúa. Este es el que perteneció a Porrúa. Ah, pues capaz que es el que vendía por Rúa en 50. Ah, imagínate, qué barbaridad. Ah, porque tiene dice AG y luego 3X y abajo HM y 8 por Rúa. O sea que es el que ofreció por Rúa y que seguramente años después fue comprado por Condumex. Vean qué interesante, estimado público, casi 150 personas. ¿Cómo podemos hacer la reconstrucción de estos circuitos, de cómo va viajando estos libros viajeros que sale de las prensas de Bruselas y que de repente parece que cobran vida propia y lo tenemos circulando y hay ciertas noticias y me parece que este caso de Carso en específico, del ejemplar de Carso es fascinante porque Porrúa consignaba que tenía uno a la venta en 1950, así que es factible que pueda haber sido adquirido ahí. Sí, sí. Eh, pero ¿qué creen? Todavía hay otra de Bruselas, de 1648, otra. O sea, no conformes con la de, la de Jan van Merbeek, otro impresor, François Vivien, la imprime todavía en 1648. Y yo me pregunté, perfecto, me parece muy bien, ¿por qué Bruselas? ¿Quién la quiere reimprimir ahí? ¿A quién le interesa? ¿Por qué la vuelven a querer reimprimir prácticamente 30 años después de que aparece la primera? No tengo respuestas, me fui a meter a los archivos y sobre todo la revisé y creí que iba a tener paratextos, alguna nueva dedicatoria, algún nuevo prólogo, nada. Tiene todos los paratextos de la original de 1595, las dedicatorias de la original, el prólogo de la original, porque los paratextos son muy ricos en eso, nos dan información de por qué las quieren imprimir ciertas obras en ciertas ciudades con ciertos impresores. Pero esta de Bruselas es rarísima porque no dice nada. No está dedicada, yo pensé que iba a estar dedicada a la infanta Isabel Clara Eugenia, que ya era viuda, que seguía siendo gobernadora de los Países Bajos, pero mi hipótesis es que es un dominico, o por lo menos alguien cercano a la orden, que está muy cercano a la corte de Bruselas,
a la corte de Isabel Clara Eugenia y que evidentemente busca que se reimprima esta crónica novohispana ahí. Tengo más preguntas que respuestas, pero creo que esa es la línea que hay que seguir. Es alguien que está cercano a la corte en Bruselas, por eso quiere que se imprima ahí, pero lo que me parece muy raro es que no hay ninguna dedicatoria, no hay ningún nuevo prólogo, parece que parece como si fuera una copia total de la de Madrid sin ningún tipo nuevo de paratexto. La siguiente, por favor. ¿Quién otorgaba las licencias de impresión en los Países Bajos meridionales o en lo que también se puede llamar estados de Flandes? Durante el siglo XVII, en los Países Bajos católicos o meridionales, es el Consejo Privado, órgano central de gobierno con sede en Bruselas, quien otorga estos permisos. El Consejo Privado básicamente es una institución central creada en la época de Carlos V, competente para todos los negocios políticos y administrativos, pero también tenía entre sus atribuciones la poder emitir o poder dar, otorgar permisos y licencias de impresión a los impresores o libreros para que pudieran ejercer su profesión. Pero, y esto es muy interesante, el soberano Consejo de Brabante, porque claro, el Consejo de Brabante tiene facultades propias y tiene soberanía, ellos también otorgaban para los impresores que vivían dentro de sus fronteras, otorgaban también los permisos. Entonces vean qué interesante, los impresores de Bruselas o de Amberes normalmente piden licencia tanto al Consejo de Brabante como al Consejo Privado. Es decir, piden por partida doble la licencia, normalmente primero al Consejo de Brabante y después al Consejo Privado. Recuerden que aquí en la Nueva España, quien otorgaba también la licencia es el virrey dentro de las autoridades seculares. Y por supuesto, si era una obra religiosa, también tenía que otorgar la licencia el ordinario. Y como pueden ver en Bruselas, en los Países Bajos, también son las autoridades seculares quienes otorgan las licencias. En este caso, el Consejo Privado y el Consejo de Brabante. La que sigue, por favor. Pues me fui al archivo, a los archivos del Reino de Bélgica, me fui a buscar los permisos. Vean qué belleza, por ejemplo, dice Druckers en Verkopers, que quiere decir impresores y libreros. Literalmente en neerlandés es boekverkopers, o sea, vendedores de libro. Pues bueno, sí me eché el clavado en los inventarios. ¿Y qué creen? No encontré, claro, no están completos, no encontré el permiso para Dávila Padilla. A veces no pedían permiso para hacer una reedición. Así que bueno, nos quedaremos un poco con la duda. Creí que iba a encontrar más información sobre, pero bueno, siempre ir al archivo para los que somos historiadores o gente afín a los archivos, siempre es una experiencia fantástica y además aprendí mucho y me gustaría compartir con ustedes algunas cosas. La siguiente, por favor. Hay un inventario justamente de estas licencias y Michelin Sunnen hizo un inventario en 1983. Vean qué interesante, propone la siguiente clasificación de los permisos. Son todas las que da el Consejo. 1, las admisiones como impresores para ejercer el oficio. Esas son muy bonitas porque normalmente es la persona que ya quiere ser impresor, quien además trae su carpetita, trae su carpetita de documentos probatorios y se la da al consejo. Y en los documentos probatorios traen, por ejemplo, con quién se formó, su carta de buena conducta de las autoridades de la ciudad a donde quiere trabajar y el dinero que ya pagó al gremio. En el caso de Amberes, al gremio de San Lucas, ¿no? Por ejemplo. Entonces es muy interesante cómo integraban sus carpetas y cómo las presentan ante las autoridades. 2, las admisiones como libreros. No solo como impresores, también piden permiso para ser libreros
e incluso vendedores ambulantes, para que vean que no están del todo fuera de la ley, piden permiso para estar vendiendo libros. 3. Los permisos autorizando a impresores o libreros imprimir obras determinadas. Normalmente las dan en grupo. Hagan de cuenta, dice un impresor, yo quiero imprimir tal, tal, tal y tal y tal, y ellos son los que dicen, quiero que me des 9 años. Y el consejo, pues, pensará y normalmente dice, ok, te damos tal permiso por tantos años para imprimir. O, número 4, los permisos permitiendo a los autores, no a los impresores, hacer imprimir su obra por un impresor específico nombrado en el acta. O sea, a veces los autores ya estaban de acuerdo con los impresores, o a veces es el impresor el que pide el permiso por las obras. Y para finalizar, los permisos otorgados a autores o particulares, dando autorización para imprimir sus obras por algún impresor no especificado de su elección. Esas son básicamente todas las modalidades que encontramos en estos archivos que se conservan sobre las licencias de impresión del Consejo de Brabante y del Consejo Privado. Imagínense, el documento principal se forma como un archivo, puede estar acompañado por diversos documentos anexos que resultan de la actividad de investigación del consejo privado. Imagínense ustedes los consejeros trabajando. Por ejemplo, antes de dar la autorización para ejercer el arte de la imprenta o de la librería, el consejo pedía autorización o pedía consejo de los magistrados de la ciudad de residencia, de las autoridades eclesiásticas ordinarias, del consejo provincial y eventualmente de las autoridades universitarias. Entonces vean qué interesante, se ve cómo están haciendo su trabajo, se ve que le preguntan a quien le tengan que preguntar, no están soltando los permisos tan fácilmente. Ojo, lo que se conserva son los permisos autorizados, no se conservan los denegados. Y bueno, básicamente, desafortunadamente no encontré los de Dávila Padilla, pero bueno, como decían los profesores de historia, a veces no encontrar, cuando no hay dato, también es dato. Y me gustaría solo mostrarles para ir a la recta final, vean qué tipo de licencias se pueden encontrar en estos archivos. La siguiente, por favor. Vean qué belleza. Dice, permiso a Tilman Susato, impresor de música, residente de Amberes, para imprimir con privilegio de 6 años 29 canciones de amor en 4 partes, porque se nos tiende a ir en el ámbito novohispano lo de la impresión de la música. Pero vean qué interesante, están pidiendo también permiso para imprimir 29 canciones de amor en 4 partes, aptas para todos los instrumentos musicales, con 2 rezos u oraciones que se pueden cantar antes y después de la cena, nuevamente compuestas tanto por Tomás Crequillón, Jacques Clemence Nonpapa y por otros buenos músicos. O sea, hasta da los nombres de los compositores. Bajo la opinión favorable de Benedictus Appenzeller, maestro de capilla de la reina regente, o sea, María de Hungría, 30 de agosto de 1553. Saben qué rica es esta documentación, porque justamente estas licencias te hablan de por cuánto tiempo las quieren imprimir, qué obras están imprimiendo, qué autores están imprimiendo, etc. Como pueden ver, pues básicamente hemos dado, este fue un estudio de caso que presenté que permite abordar el tema de la imprenta flamenca directamente vinculada con la Nueva España, con este ejemplo, pero también podemos hablar de lectores, de circulación, mercados, rastros de lectores o permisos, legislación, que es un tema que en lo personal me interesa mucho y por eso me fui a meter también a los archivos. Finalmente, hay otras ediciones de Bruselas muy interesantes, las de Palafox. Mucha obra de Palafox se reimprime en Bruselas también. También ya cuando Palafox está en OSMA, se ve que le interesa que se impriman en
en Flandes sus obras, y pues hay algunas familias en Bruselas que en el siglo XVII siguen imprimiendo en español y que han sido poco estudiadas y que, bueno, siempre hay la posibilidad de acercarse a ellas y estudiarlas. La que sigue, por favor. Con esto termino, espero haya sido de su interés y me parece que es un caso muy interesante justamente por esta vinculación entre historia novohispana e historia de la imprenta flamenca. Muchas gracias por su atención y gracias es una audiencia enorme de más de 150 personas. Muchas gracias por los Muchísimas corazones que ya. gracias. Muchas gracias, César, porque hemos aprendido muchísimo y valorar también pues estas obras tan importantes de la época virreinal. A reserva de las preguntas que no he visto, pero que debe de haber muchísimas, hay muchos agradecimientos, desde luego. ¿Tú sabes el tiraje que se hacía? Sí, están especificados. Ajá, ya. Y con Plantino, evidentemente con Cristóbal Plantino, como el archivo está intacto, ahí sí se sabe más o menos de cuántas podían ser los tirajes. Siempre va a depender de muchas cosas. El dinero, el tipo de obra y bueno, la materialidad del libro. No es lo mismo imprimir pequeñas que pueden ser cientos y cientos o tirajes de 300, 400 o 600. Así que esos tirajes más o menos son los que tenemos circulando. Sí, pues bastantes, ¿eh? Bastantes. Y luego destaco mucho los controles de las ediciones, es increíble, ¿eh? No sé, no se imprimía por imprimir, había que tener, hay un control enorme en los impresores, ¿no? Y bueno, Sí. y también destacar que nos has mostrado una metodología de investigación, ¿sí? Sobre todo para estos tesoros bibliográficos, ¿no? ¿Cómo se les puede ir siguiendo la pista? Pues en tu caso lo has mostrado entrar a archivos, viajar, que por cierto te damos las gracias de estar con nosotros porque estás a 24 horas de haber llegado de allá, de tu viaje, pero pues felicitarte enormemente por tu Gracias. investigación tan original, tus inquietudes y que yo digo que el libro es el que te estaba buscando. ¿Sí? Yo digo que los libros tienen vida, porque ¿por qué te interesaste en esto? Digo, hay muchas formas, pero yo digo, así como los personajes de la historia, en este caso, los libros te buscan. Porque ¿cuántas horas no le has dedicado también a esto, no? Sí, 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 sí. Los libros, yo siempre digo, los libros hablan más allá de la dimensión textual. Nos dicen muchas cosas, su materialidad, su encuadernación, sus antiguos lectores. Y por eso te digo que voy a tener que ir a Carso a ver el ejemplar que tienen ustedes. Pues te esperamos con muchísimo gusto y te prestamos el original, porque normalmente, como ya están digitalizados, los protegemos enormemente. Pero en tu caso, Claro, dado que el libro te buscó, pues aquí lo puedes encontrar físicamente, ¿no? Con algunas anotaciones, firmas, porque tiene algunas firmas y demás, ¿no? eso, Bueno, eso. pues tienes mucho, más que nada lo que tienes son felicitaciones, ¿eh? No veo por Muchas ahí gracias. preguntas que te hagan porque pues es un tema para muchos de nosotros totalmente novedosa. Circe Hernández dice Santa Teresa y los franciscanos. También se imprimieron obras de Santa Teresa allá, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Los carmelitas están muy activos en Bruselas, muy cercanos a la corte de Isabel Clara Eugenia, y entonces están promoviendo la presencia de la Orden del Carmen en Flandes e imprimiendo autores, confesores, por ejemplo, de Isabel Clara Eugenia. Así que los carmelitas están muy, muy, muy activos imprimiendo en español. Fray Jerónimo, Fray Jerónimo, sí, de la Gracián de la Madre Madre de de Dios. Dios, Sí. Gracián de la Madre de Dios, está en Bruselas, imprime muchísimo en Bruselas y en bibliotecas mexicanas se conservan docenas de los impresos de Bruselas de Gracián de la Madre de Dios. Mira, es un tema de investigación bien interesante. Se los voy a comunicar a los carmelitas, sin lugar a Sí, sí, dudas. sí. Pues felicitaciones por todos lados. ¿Tienes? No veo preguntas porque pues obviamente dice por ahí, eh, muchas gracias por compartir. No sé si tú ves por ahí
alguna pregunta. Ah, dice, ¿puedes repetir los nombres de los bonetes y capelos? Déjame ver, sí. Es el capelo cardenalicio el que aparece primero, después viene la tiara papal, después viene el escudo de los dominicos, después viene la tiara arzobispal y al final el bonete doctoral. Entonces tenemos tiaras, bonetes y capelos. Qué barbaridad, qué interesante, cómo puede interpretar tantas cosas de un libro y con lo que tú nos has dicho, bueno, esta edición maravillosa comparativamente con la pobreza de la que se hizo aquí, digo, pues sí, porque al estarlo comparando, pues te das cuenta que pues allá era la fuente más importante de los impresores, ¿no? También Pues veo que dice, hay en los listados consultados, había alguna sección de ciencias, los tienden, como no se concibe la ciencia como la concebimos ahora, tienden a ponerlos en asuntos misceláneos. Pero conforme va avanzando el siglo XVIII, sí aparece más la palabra ciencia. Pero como es una materia, no es un género definido como lo entendemos ahora, puede estar presente en diversos géneros. claro. La maestra Luz María dice que si puedes poner la diapositiva donde está Santo Tomás. No, no, Alicia Beltrán dice, ¿podría poner donde está Santo Tomás? Y Luz María también por ahí. Bueno, A no, ver, no, podemos, o que mejor consulten aquí en el caso que ya está digitalizado, también lo pueden ver perfectamente bien, ¿no? Para verlo, seguramente en una definición. Sí, porque Alice es la que dice que si se puede poner la diapositiva donde está Santo Tomás. si quieren compartimos otra vez, pero ahí tienen que ser ustedes y comparten otra vez y vamos a verla si gustan. A ver, espérame, porque aquí, a ver, vamos a esperar a ver si lo pueden poner. Y si no, pues lo pueden ver, como te digo, buscándolo directamente Es una aquí. edición bellísima además, Sí, es muy linda. totalmente. No, Eh, no, yo ahora que la tengo en las manos, yo no le había dado quizá el valor correspondiente. Bueno, aquí hay muchas maravillas de todo tipo, pero esta en particular yo no la había visto bien. Y pues es una emoción que estar hablando tú de esto, de repente se te aparezca el libro. ¿Eh? Ahí está. de repente vi que te la llevaron y dije, ahí la Ah, no, tienen. sin duda alguna, ¿eh? Yo cada vez que veo de esas cosas, ¿verdad? Renata dice, yo también la quiero ver. Pues sí, entren a nuestro sitio y búsquenlo en la biblioteca porque ahí lo tenemos, ¿no? Luz María dice, muchas felicidades. ¿Tiene libros o artículos publicados? ¿En dónde Sí, se puede conseguir? mi libro se llama El Libro Flamenco para lectores novohispanos. Se puede conseguir, en línea está, si usted lo pone en Google, aparece y está descargable, pero se puede comprar en cualquier librería de la UNAM. Se llama El Libro Flamenco para lectores novohispanos. Y tengo varios artículos que se pueden consultar en internet en mi perfil de academia.edu. Con tu nombre, ¿verdad? Se Con busca con tu César, nombre. César Manrique Figueroa. Yo ese libro del libro flamenco lo quiero mucho, lo hicimos con mucho cariño. El proceso editorial fue largo y bueno, ganamos el premio El García Cubas ese año porque la edición la hicimos muy cuidada. Yo creo que los libros que hablan sobre libros tienen que ser libros bonitos. Ah, sí, que ni qué, definitivamente, ¿no? Bueno, por ahí Luzma dice, ya lo encontré, ahí está para quien lo quiera ver directamente, ahí está Ahí la está, dirección, sí. porque sí, nos va a interesar muchísimo leerte después de esta magnífica conferencia en la que te siguieron más de 150, cosa que me da mucho gusto porque pues obviamente el interés que despierta, que a veces uno dice, no, no, no interesa mucho, pues ya ves que sí, ¿no? Eso siempre parece que no, pero sí. Y yo Así les es. agradezco mucho que de repente vi que eran 99 y de repente estábamos en 120, 130, 150. Yo tenía pánico de que aquí el internet, porque no he estado 2 meses, entonces no sabía qué iba a pasar. Te protegió el libro.
No cabe duda, el mismo libro te protegió para que Santo estuvieras. Domingo me protegió. Sin duda alguna, ¿eh? Bueno, pues a nombre de las tres instituciones con las que convocamos, te damos las gracias. Ojalá que Gracias. te volvamos a tener nuevamente aquí en línea en presencia, porque pues obviamente esto despierta muchísimo interés. En pantalla, ahora imagínate presencial, pues muchísimo más, porque nos contagias ese entusiasmo por el estudio, por la investigación y porque uno se va buscando sus propios medios para lograr lo que uno quiere. Eso lo tengo comprobadísimo, ¿no? Así que Perfecto. pues felicidades, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, que ya estamos casi concluyendo el curso, que ha sido un curso muy extenso, pero muy apreciado, muy bien, dijéramos, muy acogido, ¿no? Mm. Y eso nos da muchísimo gusto, así es de que vamos a seguir nuevamente otros 3 miércoles y que, como digo yo, los primeros que aprendemos somos nosotros, porque son temas que difícilmente se tocan. De no ser por esto, pues digo, la verdad, la gente ya te conoce y nos quedan todavía 3. La próxima semana estará Enrique González, que seguramente lo conoces, y de la Ibero, Tere Matubuena, y va a cerrar la doctora Consuelo Sáizar, que Súper. es la gran especialista en las nuevas dimensiones de la cultura. O sea que hay sorpresas todavía, pero la tuya vino de una manera maravillosa, ¿eh? Vienes a refrescar este ciclo de conferencias y pues no nos queda más que agradecerte enormemente y te espera, bueno, no, te espera el libro aquí en el centro de estudios, ¿eh? Aquí está en mi escritorio, así que está listo para que vengas a revisarlo cuando tú quieras, ¿eh? Hasta pronto, muchas gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, nuevamente. cuídense mucho. Gracias.